Buen día, estimadas y estimados estudiantes. Lo que vamos a ver hoy día es estructura y funcionamiento de una investigación. Bueno, además espero que estén muy bien en sus casas y sus familias. Lo que vamos a ver en esta clase son la anatomía, de qué está hecha una investigación, la fisiología, cómo funciona y generalidades de los estudios, de los distintos diseños de estudios epidemiológicos. La primera reflexión es, bueno, la investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo que tiene como propósito contestar una pregunta de investigación. Este proceso sistemático, iterativo, que parte desde el conocimiento, donde uno va a identificar un problema, va a tener una hipótesis, va a seleccionar un diseño de investigación para poder contestar esta pregunta, vas a tener que contactar personas para poder ver y contestar tu pregunta, vas a hacer observaciones, vas a analizar los datos que capturaste, vas a tener resultados, vas a tener que interpretar esos resultados, discutirlos, analizarlos y tener tus conclusiones. Por lo tanto, este proceso va a llegar a estas conclusiones que tú puedes ver si estas conclusiones son aplicables solamente a la población que tú estudiaste, la puedes extrapolar a otras poblaciones y vas a tener un conocimiento actual. Y esto puede generar otra identificación de problemas. Este método científico iterativo. Cuando nosotros lo aplicamos, hablamos de método epidemiológico, es aplicar el método científico a problemas de salud en una población determinada, donde vas a elaborar esta misma secuencia de paso, vas a llevar a cabo este método para responder estas preguntas relacionadas a la salud de las poblaciones, de las personas. También es interesante señalar que hace un tiempo atrás se habló del concepto de investigación esencial, de ver cómo investigar problemas que sean locales y resolver estos problemas. Esto pues, se origina porque las primeras personas que salen a formarse como investigadores o investigadoras lo hacen en países desarrollados y regresan a sus países investigando los problemas que eran relevantes para los países desarrollados. Y se dejaba de lado lo que acontecía especialmente en el hemisferio sur. Por eso surge este concepto importante de investigación esencial, algo que pueda ser llevado también a la práctica, que resuelva problemas reales. Otra dimensión importante que es bueno que conozcan es esta brecha 10-90 o desequilibrio 10-90, que guarda relación con que el dinero tanto público como privado que se invierte en investigación es invertido en problemas que no son las enfermedades de mayor prevalencia en el mundo, ¿ya? Menos del 10% de este dinero se invierte en el 90% de los problemas de salud de las poblaciones. Por eso se habla de este desequilibrio 10-90. Esto es realmente un problema porque van a quedar enfermedades desatendidas desde el punto de vista investigativo y esto tiene un costo humano en sufrimiento, en vidas. Aquí vamos a mirar en esta figura nuestro país en la inversión que hace en investigación comparado con los países de la OECD. Y
vamos a continuar en nuestra clase. ¿Dónde estábamos? En la investigación. Ahora vamos a mirar cuánto, bueno, miramos la investigación, lo que se invierte Chile en investigación, y acá tenemos el número de investigadores e investigadoras por 1000 trabajadores, y vemos que también Chile está en el lugar con una menor proporción de este indicador, ¿ya? Con 1 versus Dinamarca, por ejemplo, que tiene 14 por 1000 habitantes. Ahora vamos a ver la anatomía de la investigación, de qué está hecha. En esta tabla vamos a ver los elementos y cuál es el propósito de este elemento. Vamos a tener que parte con esta pregunta de investigación que va a constituir cuáles son los objetivos de tu estudio. Tienes que buscar antecedentes, mirar literatura, buscar paper para leer, para generar, que te van a ayudar a fundamentar tu pregunta. Vas a elegir un diseño de tu investigación y reclutar participantes en tu investigación, ver los criterios de selección, cuál va a ser el muestreo que vas a usar, vas a identificar tus variables, cuál es la exposición, cuál es la respuesta, y vas a tener el análisis estadístico de tus datos. Y cómo vas a analizarlos ellos, qué aspectos vas a usar. La fisiología, cómo funciona, tenemos esta fase conceptual, que ya la vimos, la fase metodológica, cuál es tu diseño de estudio, y la fase empírica, la recolección, análisis de datos, interpretación de estos resultados, redacción de informes, la publicación de estos resultados, y que van a ir alimentando esta fase conceptual. Entonces, en esta fase, un ejemplo, tenemos actividad física y efecto en la enfermedad cardiovascular. La actividad física va a ser la variable independiente, la exposición, puede ser un factor de riesgo, un factor protector. Esto es lo que nosotros habitualmente vamos a hablar de exposición. Y la enfermedad cardiovascular va a ser nuestra variable respuesta o variable dependiente. ¿Ya? Esto van a buscar, establecer estrategias de búsqueda bibliográfica, se construye un DAX, que es un grafo acíclico dirigido, que me va a permitir ver que otras variables también están influenciando esta asociación, intervienen acá. Un ejemplo simplificado que aparecen otras variables que intervienen. La ocupación va a afectar la actividad física y va a tener una influencia en la enfermedad cardiovascular. La violencia en el vecindario también va a estar afectando la actividad física y la enfermedad cardiovascular. Y así vemos cómo se va formando esta trama de influencia. Pero la asociación que nosotros queremos ver es esta. ¿Bien? Entonces, cuando elegimos la metodología, tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Voy a observar el diseño? Cuando elegimos el diseño, ¿voy a observar o voy a intervenir? ¿Ya? Si yo solo voy a observar, voy a tener un diseño observacional. Si yo quiero ver un efecto de una intervención, de algo que yo pida que haga la población que voy a estudiar, por ejemplo, tomar un medicamento o hacer actividad física, voy a tener un estudio experimental. Si me decido por un estudio observacional, tengo que ver, voy a tomar mediciones en un solo momento, voy a hacer un estudio transversal. Si voy a tomar eventos del pasado y del presente, voy a tener un diseño retrospectivo. Si yo voy a tener eventos del presente y del futuro, voy a tener un diseño prospectivo. Los diseños son importantes considerarlo en relación a la pregunta de investigación, porque el mejor diseño es aquel que responde a la pregunta que tú tienes. Entonces tenemos acá un modelo de realidad. Situémonos en este fenómeno de interés que yo quiero conocer en los suplementos de omega 3 de la población,
el consumo de suplemento en las personas que tienen enfermedad cardiovascular. Y en mi diseño de estudio yo proyecto una muestra de pacientes que visitan la clínica en el 2019 y mi variable es el autorreporte de consumo de omega 3. Mi muestra va a estar constituida por 104 pacientes con enfermedad cardiovascular que completaron el cuestionario y la medición va a ser la respuesta que van a dar a la pregunta acerca del consumo de suplemento de omega 3. ¿Ya? Esa es la operacionalización de esta realidad que yo quisiera investigar. Entonces aquí nos surge, cuando nosotros tenemos este diseño, nuestra pregunta de investigación, planeamos el estudio, implementamos este estudio, tenemos nuestro estudio real, con los resultados del estudio tenemos la primera inferencia, que es la validez interna. ¿Son estos estudios válidos? ¿Son estos resultados válidos para mi población? ¿Están libres de sesgo? Y yo podría decir que sí, tienen validez interna. Si el estudio con validez interna, yo puedo decir que estos resultados de mi estudio, yo puedo pensar que van a ser verdad en esta población de referencia, yo digo que voy a tener validez externa, ¿ya? Y estos son los dos momentos de inferencia, porque yo no puedo estudiar a toda la población. Yo tengo que tomar una muestra y qué haga, cómo se vaya distorsionando esto, mi ideal de realidad con el diseño que yo voy a tener es lo que va a determinar la posibilidad de tener validez interna y también la posibilidad de tener validez externa. Entonces, la validez interna la podemos definir como el grado en que un estudio esté libre de sesgo o error sistemático. Ustedes en la próxima sesión van a ver eso. Y cuando son estudios etiológicos, que tú quieres ver asociación, la validez interna guarda relación con que esta asociación que andes viendo, las diferencias que tú puedas tener entre los grupos, realmente esté dada por la variable que tú estás estudiando y no por otra variable, ¿ya? Y como prerequisito para la validez externa debe estar la validez interna. Entonces, la validez externa tiene que ver con la posibilidad que tú puedas de generalizar o extrapolar los resultados de tu estudio a la población de origen de los sujetos que investigaste. Diseños de estudio. Vamos a ver generalidades de los diseños porque en la clase siguiente ustedes van a ver cada uno de estos diseños y van a leer paper de cada uno de estos diseños y los van a analizar también. Bueno, entonces, estas investigaciones, como les decíamos, se hacen en una muestra de personas, no se pueden hacer en la población completa. Y cómo esté constituida esa muestra va a colaborar y va a ayudar a la validez interna de nuestra población. Hay muestras probabilísticas, muestras no probabilísticas, y ustedes lo van a ver eso, probablemente lo vieron algo de eso en estadística. También hay que tener un plan de análisis de los datos, que va a depender del tipo de variable que ustedes estén analizando, si es cuantitativa, cualitativa, los grupos de comparación, si solamente van a ser estudios descriptivos, eso va a depender del estudio que hagan. Entonces, si volvemos a los diseños de estudios epidemiológicos, vamos a ver ahora los descriptivos y vamos a fijarnos en 5 criterios. ¿Cuál es la finalidad del estudio? ¿Cuál es la secuencia temporal? Control de la asignación de la exposición, el inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos y la unidad de estudio. Esto lo vamos a ver con cada uno de los ejemplos. En cuanto a la finalidad, yo quiero saber si voy a describir un fenómeno o voy a establecer una asociación causa-efecto. Entonces, si yo voy a describir el cómo, cuándo, dónde, el persona, lugar y tiempo, voy a tener un estudio descriptivo. La secuencia temporal, un estudio transversal, va a representar la realidad en un punto determinado del tiempo, en el presente, es una foto.
Si voy a tener un estudio longitudinal, yo voy a ver una observación en el tiempo. Si voy a ver hechos que no han pasado todavía y quiero ver cómo ocurren, voy a mirar hacia adelante, hacia el futuro. Si yo quiero ver hechos que sucedieron ya, voy a mirar hacia el pasado y voy a tener un estudio retrospectivo. Ahora es si yo puedo asignar o no un factor de estudio. Cuando yo puedo asignarlo, yo asigno esa exposición, voy a hablar de un estudio experimental. Asignar un medicamento, asignar una terapia de meditación, de actividad física. Y observacional cuando yo solo miro lo que acontece. Por ejemplo, aquí vemos a esta persona fumando y obviamente que nosotros a nadie le podríamos exponer ni asignar el que fume. No sería ético. Ahora, el inicio del estudio y la relación con la cronología de los hechos. Si yo inicio mi estudio en el presente y quiero ver un evento que no ha sucedido, voy a hablar de un estudio prospectivo. Si yo inicio el estudio y quiero ver hechos que sucedieron en el pasado, voy a tener un diseño retrospectivo. En las próximas sesiones ustedes van a ver ejemplos de esto. La unidad de análisis nos habla de estudios sobre individuos y sobre conglomerados. Entonces, acá vamos a tener un ejemplo. Estos son los conglomerados donde yo saco variables resumidas de todas estas poblaciones y veo la posibilidad de sacar una medida de resumen para toda esta gente. Y lo otro es tener datos individuales. Ahora ustedes van a ver una serie de ejercicios donde van a poder ustedes ver la finalidad y contestar todas las preguntas que están acá en relación a este enunciado de investigación. Les sugiero que paren este video, lo contesten y puedan ver en la diapositiva siguiente cómo está su análisis de este enunciado. Así que a parar el video y a realizarlo. Bueno, espero que lo hayan hecho, que les haya ido muy bien. Si tienen dudas, van a hablar con sus respectivos profesores. Vamos a ver ejemplos breves de los distintos diseños. Diseño descriptivo, persona, lugar y tiempo. Vamos a revisar esto. Describir quiénes son las personas, los lugares, dónde se produjo, en el campo, la ciudad, en la comuna X, en la región X. Y el tiempo, ¿cuándo? El día de ayer, la semana, el mes. Ejemplo de estudio ecológico, cuando tú tienes tu unidad de observación es un conglomerado. En este caso es un estudio del riesgo de mortalidad por cáncer de vesícula en mujeres por comuna. Nosotros vemos que las comunas del centro-sur de Chile son las que tienen exceso de mortalidad. Mientras más café, mayor mortalidad. Mientras más verde, menor mortalidad, menos que la nacional. Entonces nosotros vemos que aquí las mujeres de este sector se mueren en exceso si uno las compara con todo el país, y que las mujeres de acá de la región metropolitana, del barrio alto, se mueren menos de la enfermedad de la cáncer de vesícula. Este es un ejemplo de estudio ecológico. Estudio transversal es esto, es la foto de un momento. Yo tengo el presente y tengo mi grupo de estudio. Puedo clasificarlo en fumadores, no fumadores, ver que tengan alguna condición de salud o no. Estas dos mediciones, la exposición y la variable de respuesta, las tomo en un mismo momento, se miden en forma simultánea. Estudio de casos y controles, donde yo inicio mi estudio con los casos, con personas que tengan una condición de salud, en este caso pacientes con cáncer, y un grupo control que es pacientes sin cáncer. Y estudio una exposición pasada. Me interesa saber si esta gente con cáncer tuvo esta exposición determinada. Y tengo que comparar lo mismo en el grupo control y sacar mi medida de asociación. ¿Ya? Esto es el estudio retrospectivo. Estudios de cohorte, donde voy a tener una selección de sujetos y los voy a clasificar en
expuestos a un factor de estudio que yo quiero ver y los no expuestos. Y los sigo en el tiempo para ver si desarrollan enfermedad o no. Y voy a generar mi tabla de 2×2, que voy a sacar el cálculo de la media asociación. En el estudio de caso y control ustedes también calculan su tabla de 2×2. Entonces revisamos brevemente los estudios observacionales y ahora vamos a ver el estudios experimentales, que son lo clásico del ensayo clínico controlado aleatorizado. Yo tengo una muestra de la población, selecciono a los participantes y los voy a aleatorizar al grupo en estudio con el nuevo tratamiento o al grupo control. Esto estudio requiere, para que tenga validez interna, una serie de pasos que deben ser minuciosamente llevados a cabo para poder tener conclusiones válidas. Entonces aplico el nuevo tratamiento y veo quiénes se curan, quiénes no. Y hago las comparaciones y calculo mis indicadores de asociación. También tengo estudios cuasi experimentales donde tengo un grupo experimental y un grupo control, no los selecciono aleatoriamente, a uno le doy un programa de promoción, al otro no, y después los comparo. También hay estudios que pueden tener que el mismo grupo sea control de sí mismo. Entonces, resumiendo, ¿qué aprendimos hoy? Vimos la anatomía de una investigación, la fisiología, cómo funciona, validez interna, validez externa. Vimos el concepto de investigación esencial y la brecha 10-90, diseños de estudio y las variables, exposición, respuesta. Covariable que aparece, pero nosotros vimos las variables de control, variables de confusión. El término covariable se usa mucho más en la análisis estadístico. Bueno, espero que les vaya muy bien en su taller y que tengan una buena semana.